Las expresiones en el siguiente programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Ahora llega con ustedes el programa Acercándonos Humildemente a la Biblia con el profesor Manuel Ramos. Dios le bendiga, Dios le guarde a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora Radio Vida 90.5 FM 1400 AM. Este es su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Programa totalmente educativo. Y estábamos en estos miércoles estudiando de cerca la epístola de Santiago. Y eso es lo que vamos a estar continuando, ¿verdad? Con el capítulo 4, ya que hemos cubierto, ¿verdad?, tanto la introducción de la epístola como el capítulo 1, 2, 3. Y hoy queremos acercarnos un poco al capítulo 4 de Santiago. Pero antes vamos a orar para comenzar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad que tú nos das de estar nuevamente, Señor, frente a estos micrófonos. Bendice a los hermanos y hermanas que nos escuchan, tanto por radio como por la plataforma de internet. Glorifícate, Señor, en cada vida, cualquier petición que tengan delante de ti. Obra de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Glorifícate, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Así que damos continuación, ¿verdad?, a estos estudios de la epístola de Santiago. Acuérdense que también, aparte de escucharnos por radio, nos puede escuchar y nos puede ver por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Ahí pueden ver en vivo ahora mismo el programa. Y también, si usted lo desea, ¿verdad?, estos programas posteriormente los estamos poniendo poco a poco en nuestro canal de YouTube. Y nos puede buscar por Manuel Ramos Educación Cristiana. Manuel Ramos Educación Cristiana. Nos puede buscar por ahí para que, ¿verdad?, pueda ver los diferentes videos que ponemos en nuestro canal de YouTube, Manuel Ramos Educación Cristiana. Así que vamos a empezar con ese capítulo 4 de Santiago. Y vamos a estar leyendo, ¿verdad?, los primeros versos, por lo menos del 1 al 3, que dicen: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas? Esta es la versión de Dios habla hoy. Entre ustedes. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Esos son los primeros, ¿verdad?, 3 versículos de Santiago capítulo 4. Y podemos empezar diciendo que Santiago, ¿verdad?, confrontó, ¿verdad?, con gran valor esta indeseable conducta, ¿verdad?, que él veía en su época. Y entonces ahí que viene la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Ya con la pregunta está revelando que son unas peleas y son unas contiendas, ¿verdad?, unas guerras internas, porque es entre ustedes, ¿verdad? Internamente entre ustedes están peleando, tienen guerra entre ustedes. Aquí lo interesante es que cuando Santiago hace la pregunta, Santiago mismo la contesta. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Ahora viene la contestación de Santiago. Pues de los malos deseos que siempre está luchando en su interior. Así que la contestación a esa pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Santiago dice que vienen de los malos deseos que hay en el interior del ser humano. Además, Santiago dio instrucciones claras de cómo calmar las tormentas que resultan en detrimento del crecimiento y la madurez espiritual. El creyente debe convertir, ¿verdad?, el odio
en humildad, el juicio en justicia y la soberbia en fe. Cuando vemos estos primeros versículos, vemos que Santiago, ¿verdad?, empieza a hablar de este odio que se debe convertir en humildad. La aparición de conflictos entre los seguidores de Jesús, ¿verdad?, movió al apóstol Santiago a una intensa indignación. Se ve claro, ¿verdad?, que Santiago está, ¿verdad?, indignado, ¿verdad?, por la forma en que expresa sus palabras. La severidad de su tono, ¿verdad?, la forma en que escribe en esta sección se acentúa por la ausencia de las palabras hermanos míos. En otras partes de los primeros capítulos de Santiago, Santiago utiliza esa expresión, y aunque esté llamándole la atención a los cristianos, a la iglesia, aunque esté hablando en forma imperativa, siempre, ¿verdad?, coloca ahí esas palabras hermanos míos. Pero en esta ocasión, en Santiago 4, con esta confrontación, no aparece hermanos míos. Aquí revela la causa del conflicto, ¿verdad?, bosqueja las consecuencias del mismo y propone una cura para este. Esto es importante, ¿no? Porque Santiago no está criticando por criticar, no está señalando por señalar. Santiago señala la falta, pero da la contestación, da la respuesta, da la forma adecuada como debemos accionar. Y esas son características de un buen líder, de un buen pastor, que señala la situación, pero da propuestas, da la parte importante que es actuar correctamente. O sea, revela el camino correcto. No se dedica solamente a señalar el camino incorrecto, a señalar el pecado, a señalar la maldad. Eso lo hace cualquiera. Santiago hace eso, pero también revela el camino correcto. Da la respuesta, da la solución. Eso es un buen líder. Eso es un buen pastor, ¿verdad?, que ama a sus ovejas. Se ve ahí el amor cuando se trata de corregir las cosas. No se queda un simple ataque, ¿verdad? ¿Cuál es la causa del conflicto? Santiago 4, 1 y 2. Como lo había hecho antes, Santiago introduce esta nueva sección en una pregunta retórica. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes, entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras? Literalmente, ¿verdad? En griego se usa la palabra polemoi. Literalmente significa como el estado de guerra, ¿no? Hay como un estado de guerra, una posición de guerra, o estar en modo de guerra. Y también dice los pleitos. Los pleitos, que literalmente significa disputas individuales o batallas, que en griego es mahai, batallas, disputas individuales. Santiago, como ya hablamos segundos atrás, contesta su propia pregunta diciendo: de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Eso es un tema, ¿verdad?, que lo tocó Jesús, que lo tocó Pablo, y que ahora Santiago está diciendo lo mismo. Las cosas malas que salen de nuestras acciones viene porque en nuestro interior hay malos deseos. Es como dice un pasaje: ¿por qué Caín mató a su hermano? Bueno, porque había, ¿verdad?, maldad en su corazón. Había malos deseos en su corazón. El conflicto surge, ¿verdad?, los deseos, ¿verdad?, que puede variar, ¿verdad?, en qué deseos sexuales o placeres internos. De ahí viene un término filosófico que se trabajaba en aquella época, que es el hedonismo. El hedonismo, con H, hedonismo, la filosofía que convierte el placer en el fin principal de la humanidad. Es como que mi prioridad es el placer. Ese es el hedonismo. Todavía batalla en el corazón de las personas. Así que el hedonismo, tener como prioridad el placer, se practicaba en aquella época y todavía, ¿verdad?, se practica.
El hedonismo es una doctrina filosófica y ética que sitúa al placer, o sea, la ausencia de dolor, como el fin supremo y el único bien de la vida humana. El placer sería como el objetivo principal, ¿no? El clímax, la forma, el estado más importante que el ser humano debe conseguir, el placer. Eso es el hedonismo. Hedonismo, ¿verdad? Viene del griego, endone, que significa placer, busca maximizar el gozo, ya sea físico o intelectual, y es considerado un principio motor en la toma de decisiones morales. ¿Verdad? Algo moral, ese ser humano dice, espérate, ¿lo hago o no lo hago? Pero como mi principio o mi objetivo es el placer, pues entonces decide hacerlo. ¿Verdad? ¿De dónde viene este hedonismo, esta filosofía? Es fundado en parte por los cirenaicos, que era una escuela filosófica griega fundada por un tal Aristipo de Cirene. Aristipo era discípulo de Sócrates en el siglo V a.C. y consolidado por Epicuro, quien abogaba por un placer inteligente y sereno, que decía que era la ausencia de dolor físico y turbación mental. ¿Para qué? Para alcanzar la felicidad. Así que por esa línea va Santiago. ¿Por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Porque ustedes están dando prioridad al placer, ¿verdad? Por la maldad que hay en su corazón, ¿verdad? Por los placeres que hay en su interior. Tipos de hedonismo, según ¿verdad? La historia de la filosofía: hedonismo ético, que define el placer, que es el único bien, y el dolor, el único mal. O sea, el placer es el único bien, y el dolor, el único mal. Ese es el hedonismo ético. El hedonismo egoísta se enfoca en el placer personal inmediato. Se busca el placer personal sobre todas las cosas. Y también estaba el hedonismo altruista, que busca el mayor placer para el mayor número de personas. Yo lo practico y yo busco que muchas personas también lo practiquen, que tengan como objetivo el placer. Cuando vamos al verso 2 de Santiago 4, la guerra es el fruto de los deseos ilícitos. Así que cuando hay guerra, la guerra es un fruto de los deseos. Cuando hay guerra entre los hermanos, cuando hay pleitos internos en la iglesia, porque Santiago le está escribiendo a la iglesia, no se olviden de eso. Así que cuando hay esos problemas internos en nuestras iglesias, lamentablemente, ¿verdad? Esto es un resultado de actos ilícitos, de la concupiscencia, que trae consigo el asesinato, ¿verdad? No tanto a veces físico, sino también espiritual, emocional. La codicia resulta en la frustración de no cumplir los antojos tan ardientemente deseados. Es una codicia, es un deseo fuera de parámetros, para tratar de conseguir los antojos que yo tengo internamente. Y si me tengo que llevar aquí por el medio, me lo llevo, porque yo tengo como objetivo el placer. Así que todo eso conduce ¿a qué? A las guerras, a los pleitos. La última parte del verso 2: no tenéis lo que deseáis porque no pedís, se entiende mejor cuando se relaciona con el verso 3. Así que el verso 2 es bueno, ¿verdad? No separarlo del verso 3. Acuérdense que esto de verso fue muy posterior, ¿verdad? No tiene nada que ver con el autor. El autor no le puso versos a eso. Era una línea de pensamiento continuo. No tenía capítulo, no tenía versículo. De hecho, el griego en que se escribió, un griego, ¿verdad? Que no tenía pausa, no tenía espacio, todo era corrido. Así que el verso 2 se entiende mucho mejor junto al verso 3. Santiago no afirmó que la razón por la que los deseos no eran satisfechos era que las personas no pedían a Dios,
que los cumpliera. Simplemente revela a Santiago que la fuente del conflicto está en la profundidad del codicioso corazón humano. Cuando vamos al verso 3, la manera correcta de que los cristianos cubran sus necesidades legítimas es pidiendo a Dios. Pidiendo a Dios. Aquí el verbo en griego, pedís, está en voz media, queriendo decir pedir para sí. Para sí, o sea, pedir para algo para mí. Una razón por la que el creyente no recibe lo que pide es porque pide mal, dice Santiago. En griego, eso es importante buscar la definición en griego. En griego es la palabra kakos. Kakos significa con maldad o equivocadamente. Así que yo puedo traducir: ustedes no reciben lo que piden porque lo piden mal o lo piden equivocadamente, pero también se puede traducir: ustedes no reciben lo que piden porque piden con maldad. Cacos, con maldad. Es interesante porque eso cambia el panorama. Siempre, ¿verdad? Uno que no escucha, no recibe lo que pide porque pides mal. Pero la palabra cacos también significa con maldad. Si yo pido algo con maldad, jamás Dios me va a dar lo que estoy pidiendo. Eso es algo obvio, ¿verdad? Imagínense la escena de Caín y Abel, que Caín le diga así: Señor, mata a mi hermano. Yo no me atrevo a matarlo, mátalo tú. Eso es pedir con maldad. Dios nunca iba a hacer eso. La cláusula de propósito que sigue lo aclara aún más. Para gastar en vuestros propios deleites. Así que cuando uno sigue leyendo, por eso es importante en la lectura seguir continuo el pensamiento. Cuando uno lee el verso 3, y si lo piden, no lo reciben porque lo piden mal o lo piden con maldad, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Eso aplicaría las dos cosas: que lo piden equivocadamente o lo piden mal, o también aplicaría muy bien a que lo piden con maldad. Con maldad. Ahí, cuando habla de gastar en vuestros deleites, gastar podría traducirse como derrochar. Deleites. En los deleites, de nuevo, es la palabra, ¿verdad?, que hablamos ahorita, hedonoais, que está en el verso 1. Vuelve y se repite en el verso 3. Dios jamás proveerá para que se haga un derroche hedonístico. O sea, situar el placer como el fin supremo y el único bien de la vida humana. Así que también en esa petición con maldad se incluye ese término hedonismo, que es pedir para darle prioridad al placer. Como pedirle algo al Señor, pero es para proveer mis placeres. Jamás Dios va a contestar eso, porque está en el contexto de la maldad, de los placeres, ¿verdad?, que son placeres pecaminosos. Ahí aprovecho, ¿verdad?, vuelvo y repito, por eso es importante cuando hagamos un acercamiento al texto, busquemos las definiciones de las palabras y ahí vamos a entender mucho mejor lo que el autor nos está diciendo. Una vida dominada por el placer tiene ciertas consecuencias inevitables. Número 1, hace que las personas se ataquen unas a las otras. Hacen que las personas estén en guerra unas a las otras. Se pisotean unos a otros para llegar antes. Harán lo que sea para eliminar a un rival. Lamentablemente hay competencia a veces en los ministerios, competencia a veces, ¿verdad?, en las cosas que se hacen en la iglesia. De eso está hablando Santiago, de esos problemas internos que hay en la iglesia. La sumisión al placer, ¿verdad?, ahí mismo separa, nos distancia, ¿verdad?, de la voluntad del Señor. Distancia a las personas de la voluntad del Señor.
Número 2, dijimos número 1 que hace que las personas se ataquen unas a otras, el placer. Número 2, el ansia del placer arrastra a las personas a acciones vergonzosas. Así que las impulsa a la envidia, a la enemistad y hasta el asesinato, ¿verdad? Que se puede aplicar en varios ángulos, ¿no? Como hablamos ahorita. No solamente el asesinato físico, sino el emocional, el espiritual. Así que las impulsa a esa envidia que hace daño a las personas, que hace daño al semejante. Empieza a imaginar maneras para obtener las cosas. Es la persona que se deja llevar por el placer, ¿no? Y esto puede implicar eliminar a los que se interpongan. Como está tan concentrado en obtener placer, el hedonismo, entonces no le va a importar sacar del medio a que se ponga de frente. Y ahí entonces es que vienen las batallas, los pleitos internos en la comunidad de fe. Sabemos que eso pasa en el mundo, eso es normal, pero en la iglesia no debe pasar. No debe pasar. Vamos a leer ahora del verso 4 al 7. Antes, ¿verdad? Si alguien nos sintonizó después de las 5, usted está escuchando su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia. Es un programa totalmente educativo, ¿verdad? Que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Y hoy estamos estudiando el capítulo 4 de Santiago porque hemos cogido todos estos miércoles para ir, ¿verdad? Capítulo por capítulo. Y Santiago 4, vamos a leer ahora del 4 al 7, la versión de Dios habla hoy, que dice: oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Santiago hace lo mismo que ahorita, ¿verdad? Pregunta y contesta el mismo. Por algo dice la Escritura: Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de vosotros, de nosotros. Pues ahí Santiago se incluye, de nosotros. Pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice: Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Verso 7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Así que en el verso 4 empieza diciendo: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Esta es una pregunta, ¿verdad? Bien formulada, porque esta pregunta, este interrogante, presupone una respuesta afirmativa. Es la forma en que se hace la pregunta, ya está presuponiendo una respuesta afirmativa. O sea que sí, que si estamos en amistad con el mundo, somos enemigos de Dios. Ya la misma pregunta lo está diciendo. Evidentemente, los lectores de la Epístola de Santiago habían sido debidamente instruidos acerca del tema. Primeramente como judíos, ¿verdad?, que conocían el Antiguo Testamento, o conocido mejor por ello como la Tanakh, sabían que Dios los había separado para sí. Ahí podemos leer Deuteronomio 7, 6 al 14. Además, las enseñanzas apostólicas incluían bastante de la ética dada por Dios para su pueblo. Primera de Pedro 2, 1 al 10, Efesios 5, 17, Primera de Juan 2, 5 al 17. Así que la idea expresada es amistad por el mundo o hacia el mundo. Por el mundo o hacia el mundo. Así que ser un amigo del mundo significa tener buenas relaciones con las personas, fuerzas y cosas que son indiferentes a Dios. No es que simplemente que todo el mundo esté en contra de Dios, pero cuando se hace la expresión, en esta ocasión, de que hacer una amistad con el mundo es enemistad contra Dios, se está refiriendo a las cosas del mundo que van en contra de Dios. Así que la expresión el mundo no se refiere en este caso al universo o mundo material,
sino más bien al sistema mundial que está en contra de Dios. Que está en contra de Dios. Como dice Juan en sus epístolas, han habido muchos anticristos, ¿verdad? Porque siempre han habido sistemas, puede ser personas, puede ser gobiernos, puede ser una idea, una filosofía, que van en contra de Dios o en contra del Evangelio. Particularmente en este caso, el mundo tiene que ver con personas no regeneradas que viven de espalda a Dios. O sea, hay que separar una cosa de la otra, porque la gente lee este texto y no le hace acercamiento responsable al texto, no se acercan humildemente al texto y ponen sus ideas, ¿verdad? Y entonces empiezan a enseñar que entonces te tienen que alejar de todo lo que hay en el mundo porque es enemista contra Dios. Santiago no está diciendo eso. El mundo tiene que ver con las personas, en este caso tiene que ver con las personas no regeneradas que viven de espalda a Dios. Esa amistad hacia el mundo, según Santiago, equivale a enemistad con Dios. Enemistad es lo contrario de amistad, ¿verdad? En griego es filia, contrario a amistad. La amistad se caracteriza por la demostración de afecto, mientras que la enemistad se manifiesta mediante la hostilidad. Es por eso por lo que ser amigo del mundo resulta en enemistad hacia Dios, porque la persona está enemistada, o sea, es hostil hacia Dios, que es lo mismo que habla Pablo en Romanos capítulo 3. La expresión con Dios, que está en ese verso, con Dios, es también un genitivo de complemento directo que significa enemistad hacia Dios. O sea, hostilidad hacia Dios, ¿verdad? Siguiendo la misma definición de las palabras. También vemos que en Santiago 2:23 menciona a Abraham llamándolo amigo de Dios. Así que el gran patriarca se había separado de su mundo en Ur de los Caldeos para obedecer a Dios. Eso es un buen ejemplo para entender lo que Santiago está diciendo. Así que Abraham había preferido la amistad con Dios y no con el mundo. Por lo mismo, el cristiano no puede servir a dos señores, Mateo 6:24. No puede servir a Cristo y al mundo, Juan 15, 18 y 19. La práctica de la fe viva produce sujeción a Dios. Santiago 4:7. Cuando entonces ahí empieza en ese verso 7, dice, entonces someteos pues a Dios. Si ustedes no están en enemistad contra Dios, pues entonces tienen que someterse a Dios. Santiago es muy hábil en su línea de pensamiento. Porque si aquí le dice a Santiago, espérate, te equivocaste. Yo no estoy en amistad con el mundo. Yo soy amigo de Dios. No te equivoques, Santiago. Santiago le contesta, pues si es así, sométete a Dios. Y aquí viene el verso 7, dice, someteos pues a Dios. El verbo someteos, hupatazo en griego, es el aroísto ingresivo, modo imperativo, voz pasiva. Así que el aroísto ingresivo contempla la acción en su comienzo. En su comienzo. Tienes que someterte a Dios. Someteos pues a Dios. El aroísto en el modo imperativo denota un sentido de urgencia. Interesante, ¿verdad? Cuando uno mira esas reglas gramaticales. Está hablando del comienzo y está hablando de urgencia, llamando a una subordinación voluntaria a Dios y a su voluntad. O sea que Dios no quiere obediencia forzada. Repito, número 1, cuando observamos las reglas gramaticales, nos damos cuenta que la expresión someteos pues a Dios está hablando de comienzo.
Si está hablando de comienzo es porque no te estás sometiendo. Sométete a Dios. Santiago ya les dijo, usted está en enemistad con el mundo, porque el que está amigo del mundo está en enemistad con Dios. Y si en sus mentes contestaban que no, Santiago le está diciendo, pues entonces comienza a someterte a Dios. Así que habla de comienzo, habla de urgencia, sométete a Dios, pero mira, con urgencia, ¿sabes? Es importante esto que te estoy diciendo. Y tercero, es voluntario. Te lo estoy diciendo, pero no que te estoy obligando. Tú tienes que desear someterte a Dios. No lo hagas porque yo te lo digo, ¿verdad? Poniéndome en la posición de Santiago, ¿no? Como líder. No te sometas a Dios porque te lo estoy diciendo. Porque el líder de la iglesia de Jerusalén te lo está diciendo. Porque Santiago te lo está diciendo. Esto tiene que ser voluntario. Así que el verbo en cuestión es una palabra compuesta. Es jupo, tazo, ¿verdad? Que ya lo dijimos. Jupo es una palabra, tazo es otra palabra. Jupo significa debajo. Tazo significa colocar, asignar, disponer. Yo coloco, yo asigno, yo me dispongo debajo de alguien. ¿Okay? Eso es someterse. Someterse, poniéndose, me asigno, me coloco, me dispongo debajo de la autoridad de Dios. Eso es lo que significa someterse en griego. Dicho vocablo, jupatazo, es una expresión militar que describe la actitud de un soldado que se pone bajo las órdenes de un superior. Mira qué interesante. Y Santiago no está usando esta palabra por usarla, ¿verdad? Por casualidad lo usé. Santiago lo está haciendo con toda intención. Con toda intención. Para llevar un mensaje claro a sus oyentes, a sus destinatarios. Después que termina con someterse a Dios en forma urgente, en forma voluntaria, entonces Santiago dice, pero resistir al diablo. Entonces Santiago lo pone como de igual a igual, o sea, tan importante es someterte a Dios como tan importante es resistir al diablo. Esta frase contrasta con la anterior. El verbo resistir también es un aroísto ingresivo en el modo imperativo, en voz pasiva. Dicho verbo, al igual que jupatazo, es una expresión militar que significa pararse en firme, resistir. El soldado cuando va a la batalla, ¿verdad? Que se enfrentaban, ¿verdad? Pues las batallas antes no eran como ahora, era cuerpo a cuerpo. Entonces, al soldado que estaba ahí en la fila ahí, que iba a aguantar el golpe, la presión del otro soldado frente a frente, escudo con escudo, esta palabra era para ellos, resistir, aguantar el golpe de tu enemigo. Interesante, ¿verdad? Como Santiago usa esa palabra que se usaba normalmente en las batallas, aplicando al soldado que tenía que resistir, ¿verdad? El golpe, la fuerza del enemigo. Así que la metáfora usada por Santiago presenta al creyente primeramente sometiéndose a la autoridad de Dios y luego resistiendo al enemigo. Forma sencilla, me someto a Dios, me someto a su autoridad, pero también tengo que concentrarme en que tengo que resistir al enemigo. No puedo estar jugando con el enemigo y hablándole como si fuéramos viejos amigos. No, hay que resistirlo. Porque aquí son dos frases unidas. Someteos y resistir al diablo. Someteos a Dios, resistir al diablo. Porque las dos van de la mano. En palabras más sencillas, lo que quiero decir es que cuando nosotros resistimos al diablo, automáticamente estamos sometiéndonos a Dios. Automáticamente me estoy sometiendo a Dios. Porque por lo contrario, si yo no resisto al diablo, lo dejo entrar a mi vida, pues no me estoy sometiendo a Dios. La palabra diablo, es diabolos, significa calumniador o acusador. Dicho sustantivo aparece 21 veces en la Septuaginta, como una traducción, ¿verdad?, del hebreo. Es Satán, ¿verdad? Satán es una palabra en hebreo. Y en griego es diabolos, que es calumniador, acusador.
que también significa, en hebreo significa más o menos lo mismo, el adversario, oponente. Esta palabra, tanto en hebreo, ¿verdad?, se utiliza mucho. Hay muchos pasajes, y también diabolos en griego también se utiliza mucho en el Nuevo Testamento. Y siempre se pone así, de esa forma, ¿no? Como adversario. ¿Verdad? Vamos a leer ahora del verso 8 al 12. Dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Palabra fuerte de Santiago, ¿verdad? Purifiquen su corazón, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Aflínjanse, lloren y lamentense, que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Aquí Santiago, ¿verdad?, aprieta las tuercas. Va más directo de lo que estaba súper directo. Ahora va mucho más directo, ¿verdad? No se olviden, vuelvo y les repito, Santiago le está hablando a la iglesia. Parece que no, pero sí le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Y esto es algo, ¿verdad?, que podemos usar para reflexionar, ¿no? Cómo están nuestras relaciones interpersonales con nuestros hermanos. Santiago dirige su exhortación a los pecadores. La palabra que usa es amartolos, ¿verdad?, que es la palabra en griego, que quiere decir el pecador impedernido, aquel cuyo pecado es obvio y notorio. Amartoloi, en plural, es como los que escogen vivir en compañía con la desobediencia a la ley y que aman una vida corrupta. Santiago demanda a este grupo una reforma moral que abarca tanto su conducta exterior como sus deseos íntimos. Así que les exige tanto manos limpias como corazones puros. Salmo 24, verso 4. Así que esa frase, limpiaos las manos, no quería decir en un principio más que la purificación ceremonial. Los judíos cristianos que estaban leyendo a Santiago lo entendieron perfectamente, porque ellos sabían que eso era parte del proceso de purificación, lavarse las manos. Era un lavado ritual, ¿verdad?, de las manos con agua, que hacía ser a la persona apta ceremonialmente para participar del culto. Los sacerdotes, por ejemplo, se tenían que lavar y bañar antes de entrar al servicio. Eso lo vemos en Éxodo 30, 19 y 21, y también lo vemos en Levítico 16, 4. Los judíos ortodoxos tenían que lavarse las manos ritualmente antes de comer. Marcos 7:3. Pero se llegó a comprender que Dios requería mucho más que ese lavado exterior. Así es que la frase llegó a significar la pureza moral. Lavaré en inocencia mis manos, dice el salmista en el Salmo 26:6. Así que unieron esa frase, lavarse las manos en el proceso de purificación, con también lavarse las manos, un significado también que aplicaría a la parte moral. Isaías también demanda lavaos y limpiaos, lo que equivalía a dejar de hacer lo malo. Isaías 1:16. También la carta a Timoteo se insiste en que las manos que se eleven a Dios en oración estén limpias. 1 Timoteo 2:8. Así que ahí está el doble significado, ¿no? No solamente cumplir con ese rito de purificación de las manos limpias, sino también
una vida limpia moralmente, una vida cercana a Dios, una vida de amistad con Dios. El mensaje bíblico exige una limpieza cuádruple. ¿Ok? Eso lo vemos en Isaías, Santiago y Salmos. Repito, el mensaje bíblico exige una limpieza cuádruple. Número 1, una limpieza de labios. Isaías 6:5. Está el llamado de profeta. Número 2, una limpieza de manos. Salmo 24:4. También número 3, una limpieza de corazón. Salmo 73, verso 13. Y número 4, una limpieza de mente. Santiago 4:8. Que fueron los textos que leímos. Vamos a leer ahora Santiago 13, ¿verdad? Del 13 al 17, que son los últimos versos del capítulo 4. Que ya el tiempo, ¿verdad?, se nos está terminando. Santiago 4, 13 al 17 dice: ahora oigan esto, ustedes los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocio y ganando dinero, y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que parece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente, y todo orgullo de esa clase es malo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Ese es el verso 17 del capítulo 4. Así que aquí tenemos, ¿verdad?, otro cuadro contemporáneo que los lectores de Santiago reconocerían. Los judíos eran los mayores comerciantes del mundo. Ellos hacían planes: vamos para aquí, vamos para allá, vamos a viajar. Y Santiago le llama a eso una actitud de arrogancia. Si tú no sabes si eso se va a poder ser, es mejor decir si Dios quiere. ¿Ok? Dice el autor, William Barclay, en su comentario de Santiago, dice Barclay que es como si unos hombres mirando un mapa, uno de ellos señala un punto en él y dice: aquí hay una nueva ciudad de grandes oportunidades comerciales, vamos allá, empezaremos desde cero, pero después de un año así habremos hecho fortuna y podremos volvernos ricos. Y es como si Santiago, dice Barclay, es como si Santiago contestara que no se puede hacer así los planes para el futuro, porque no sabemos ni lo que pasará el día de mañana. Eso es una gran recomendación, ¿verdad?, de Santiago, dirigido por el Espíritu Santo a todos nosotros. El veredicto final de Santiago dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Verso 17. La expresión por lo tanto, ¿verdad?, parece referirse específicamente a la situación descrita en los versos anteriores, o sea, 13 al 16. Santiago usa dos participios, ambos en el caso dativo y que expresan acción continua. El primero es eidoti, el que sabe cómo hacer. Este participio, aunque perfecto en su forma, tiene la función de un presente y procede del verbo oida, que significa conocimiento, intuitivo, entendimiento. El segundo participio es poionti, que es procedido de la partícula negativa no lo hace. Así que Santiago nos dice que si alguien posee el conocimiento para hacer lo que es moralmente bueno, que en griego es calón, pero no lo hace, ¿verdad?, es pecado. Si alguien tiene el conocimiento para hacer lo que es moralmente bueno, pero no lo hace, le es pecado. Así que el conocimiento de lo correcto y la habilidad de hacerlo produce una obligación inevitable. Nótese que Santiago aplica la cuestión a la persona que tiene ese conocimiento, ¿verdad? Así que el conocer nos hace
responsables. En resumen, el creyente que practica una fe viva debe reconocer la soberanía de Dios en su vida. Primeramente, mediante una renuncia a toda autosuficiencia y luego a través de una dependencia total de la voluntad de Dios. Así que el creyente no debe de jactarse de su astucia para planear, sino en su reconocimiento de que tanto su vida como sus actividades dependen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano absoluto de todo. Así que hasta ahí lo dejamos. Esta pequeña exégesis de Santiago capítulo 4. Así agradecemos a los hermanos y hermanas que nos escucharon a través tanto por radio como la plataforma de Facebook de Radio Vida. Dios bendiga a todos los hermanos que nos dieron like, nos están saludando y nos dan algunos comentarios. Así que Dios bendiga a todos ellos. Tengo por aquí a Rosa de Santas, es mi madre, que siempre está ahí pendiente a este programa. Joanny Santas es mi prima, Dios te bendiga, Joanny. Silvia Santa es mi tía, que ya desde Filadelfia, Pensilvania. Dios bendiga allá a todos los hermanos de Filadelfia. Saludo también a Dalia. Saludos, Dalia, compañera de trabajo. Dios te bendiga. Irene Pantoja también nos escribió. Rafael García. Dios te bendiga, Rafael. Carlos Cortés, que también nos escucha siempre. Dios te bendiga, Carlos. Y a todos los demás que nos dieron like. Dios le bendiga a todos. Y queremos anunciar, ¿verdad?, que hoy miércoles vamos a comenzar una serie de estudios en la iglesia, la primera iglesia bautista de Carolina. Vamos a trabajar con todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Y hoy vamos a comenzar con una introducción para el próximo miércoles, entonces ya entrar con el libro de Génesis. Y nuestra meta es empezar hoy, ¿verdad? Y todos los miércoles dar estudios bíblicos de ir libro por libro, ¿verdad? De toda la Biblia. Así que eso es un reto que tenemos ahí, que sabemos que va a ser de grande bendición. Así que los invitamos. Si alguien que nos quiere acompañar en esta noche, empieza a las 7:30, empezamos a dar este estudio. Yo voy a estar dando esa introducción en la noche de hoy. Así que los invito a que estén con nosotros aquí en la primera iglesia bautista de Carolina. También damos gracias a tu hermano Roberto, que nos ayudó en los controles. Que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes.